Hola, ¿qué tal, peloteros? Nos encontramos directamente desde el estudio con Alex Robles, un personaje bastante reconocido aquí en la pelota de Ciudad Obregón, con una gran trayectoria dentro del béisbol, tanto profesional, sí, trabajando para algunas organizaciones de grandes ligas, como en el béisbol semiprofesional y en la formación de peloteros. Tenemos un gran conocedor sobre la técnica del béisbol y sobre todo un gran fanático. Por otro lado, aquí tenemos también a Andy Brown. Él es una persona, un artista que descubrió el béisbol viviendo en Corea del Sur en el momento en el que se encontraba siendo maestro, ¿verdad? La casualidad, los dos son maestros, matemáticas, arte. ¿Y qué hacemos entre la matemática y el arte? Pues siempre hay un punto en común, ¿no? Se ha dedicado a pintar estadios en más de 16 países en este momento. Y tenemos la oportunidad hoy de charlar de algo que yo creo que es bastante interesante para todos los fanáticos del béisbol, que es la internacionalización del béisbol. Se viene el Tour Mundial de Grandes Ligas, se viene el Clásico Mundial, y la conversación es, ¿está haciendo Grandes Ligas lo correcto con el Tour Mundial y el Clásico Mundial para globalizar el deporte? ¿O se necesita algo más para acercarse más a los fanáticos? Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta y esta se la vamos a formular a Andy Brown y dice más o menos así, sobre lo que estuvimos hablando ayer. ¿Tú piensas que el béisbol es un deporte internacional, local o regional? Yo pienso que es un deporte regional. Estamos viendo que está creciendo en nuevos mercados, por ejemplo en Pakistán, en Argentina. Sin embargo, falta algo. Pero todavía es regional. Se juega en Estados Unidos, se juega en América Latina, se juega en algunas partes del Caribe. Sin embargo, aún no ha dado ese paso para convertirse en un deporte internacional. Se ha trabajado bastante en Europa, en Inglaterra, se sigue trabajando en Pakistán, en países como Aruba, Abu Dhabi. Yo pienso que en 10 o 20 años más se verán los resultados de estos trabajos. Hablando específicamente sobre Europa, antes de pasar con Alejandro, en Europa ustedes tienen una infraestructura ya desarrollada, ya tienen ligas desarrolladas, torneos desarrollados, incluso estadios, pero al momento de estar allá y hablar con la gente, creo que solamente el 1% de las personas conocen sobre su béisbol. Entonces, la infraestructura y las bases en Europa ya son sólidas. ¿No crees que aún así se puede reconocer que hay cierta internacionalidad del béisbol en Europa? No ha tenido una explosión ni ha sido expuesto completamente a la gente. Piénsalo, si se lo mostraras a los niños, a los padres, si se empezara a asistir en familias a los juegos, empezarías a desarrollar toda esa fanaticada. Recuerdo que hace poco estuve con el equipo de Gran Bretaña en el clasificatorio del Clásico Mundial y todas las instalaciones en Rustenburg eran sorprendentes. Tenían un gran estadio, una gran tradición por el béisbol. Las cadenas locales de televisión y de radio estaban bastante interesadas en el juego de béisbol. Están bastante interesadas, pero eso es lo que necesitas para hacer crecer este deporte. Continúas con ese tipo de exposición del béisbol, no solamente ahí, sino en todo el país, en Inglaterra y el resto de Europa, y vas a hacer crecer el deporte. Eso es lo que yo creo. Bueno, ¿y cuál es tu postura acerca de esto? ¿Tú crees que el béisbol es local, es internacional o es regional? Bueno, antes que nada, ¿quieres que conteste en inglés o en español? Como tú quieras. Bueno, entonces con su permiso. Pues yo creo que sí tiene que ver la respuesta, estoy de acuerdo con la respuesta de Andy, está regionalizado, pero con la nueva inclusión del WBC, que en este caso ya viene este año, siento que el béisbol sí ha levantado. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más clásico, en Europa no se veía que se levantara esa emoción por jugar béisbol.
Y ahorita que ya viene el Clásico Mundial otra vez, se vuelve a ver esas participaciones. Vimos el caso de nuestro amigo también, que viene a manejar Pakistán, el buen amigo Randy Arms. Entonces, Randy está demostrando que en Pakistán demostró, bueno, él levantó ese como que están buscándole proyectar más este deporte y llegar hacia allá. Yo creo que es un buen inicio, pero vamos a adentrarnos a lo que viene, ¿no? ¿Qué está pasando? Ok, ya lo tienen ahí, pero ¿qué falta? Yo siento que falta exactamente al tema que vamos. Tratar de exhibir más, llevar más juegos hacia allá, hacia Europa, Asia. A lo mejor hacer un mini torneo también. Un mini torneo, una serie larga, extenderla a lo mejor. O incluso buscar, no sé, clasificar y darle más proyección a esas eliminatorias. Por ejemplo, supimos de la eliminatoria esa que tuvo Pakistán. No la vimos nosotros, casi no se proyectó. Yo siento que le hace falta más difusión, digamos, a ese tipo de eventos para que, obviamente, si hay difusión, pues el niño sueña, ¿no? El niño quiere y sigue al pelotero. Bueno, y es que hablando sobre el impacto que tiene el béisbol en el continente, en el antiguo continente, pensemos en el caso de Holanda, quien llegó hace 2 torneos atrás a las semifinales. Bueno, quizá fue Curazao en realidad. Pero incluso así no tuvieron esa atención que se merecían en los medios de comunicación masivos. Ahora el equipo de Inglaterra lo ha hecho clasificando al Clásico Mundial. Enfrentan a Estados Unidos y la gente en la calle no sabe acerca de eso. Sí, pero ese es el tipo de cosas que ayudarán al deporte a seguir desarrollándose en el Reino Unido. Mira, hemos llegado al Clásico Mundial, la gente se comenzará a interesar, sobre todo jugando en contra de Estados Unidos. Y después vienen las series de grandes ligas que se juegan en Londres, ahora se intentarán jugar anualmente. Y ese tipo de eventos son los que piensan ayudar a la pelota a seguir creciendo en esta parte del mundo. Van a seguir promocionando, pero yo creo que para dar el siguiente paso en la cobertura, la gente necesita empezar a jugar, a entenderlo, a sentirlo y luego les interesará más. Podemos hablar sobre la publicidad, sobre todo ese esfuerzo de expansión del béisbol en el mundo. Sin embargo, estamos enfrentando otro momento histórico mundialmente. Entonces, déjenme explicar bien a qué es a lo que me refiero. Regresemos a los años 90, cuando comenzó la globalización y el soccer comenzó a jugarse en Estados Unidos, comenzó a jugarse en Japón, comenzó a jugarse en Australia, en todos esos países donde la gente ni siquiera conocía el deporte, se comenzó a hacer popular, empezó a crecer, y bueno, aún necesita seguir creciendo en esos lugares, pero la estrategia es mucho mejor que la del béisbol. ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia del béisbol y del fútbol? En la que el soccer verdaderamente le lleva la delantera al béis, porque hay tanta delantera en esa estrategia, en esa manera de actuar y ganar fans. Bueno, antes que nada yo creo que el fútbol, soccer, es un deporte más sencillo de practicar, más barato, solamente necesitas un balón para jugarlo, mientras que en el béisbol tú necesitas todo el equipo de catcher, necesitas grandes dimensiones, necesitas 9 jugadores. Y eso es lo que complica más el poder llevar el juego a otros lados. Si tú bateas una línea hacia el jardín derecho y no hay jardinero derecho, pues seguramente será una carrera. Entonces pienso que la dificultad para jugar el deporte es una de las desventajas que tiene. Lo que ha hecho el fútbol bien, se ha hecho una buena promoción después de la globalización, como tú lo dijiste, pero el impacto real viene en lo barato y lo fácil que es jugar al fútbol, un deporte sencillo. Sí, creo que ese es el fundamento de ese éxito.
Sí, absolutamente, es un deporte bastante accesible para practicar. Sin embargo, si te pones a pensar en el 94, en Estados Unidos tuvieron la Copa del Mundo. En el 2002, esa Copa del Mundo se jugó en Japón y en Corea del Sur. Entonces, si llevas esos grandes eventos a los mercados que quieres desarrollar, vas a tener un éxito. Van a seguir haciendo esos grandes eventos, por ejemplo, la famosa serie de Londres ya, que van a estar jugando año tras año en Inglaterra para poco a poco ir ganando ese mercado que quieren abrir. Y sí, concuerdo contigo sobre la facilidad de jugar el deporte, pero recordemos el béisbol 5 en nuestro deporte, donde no hay pitcher, bateas con las manos y es muy accesible para los niños aprender el béisbol de esa manera. Ese deporte ya se juega en Cuba, incluso en Inglaterra, y si lo empiezas a enseñar en las escuelas y empiezas a motivar a los niños a jugarlo, el deporte crecerá definitivamente. Mientras hablaban, me venían bastantes ideas con lo que los dos estaban diciendo. Alex maneja una liga de béisbol donde los muchachos para jugar ahí tienen que tener un gran talento, y sí tienen un gran talento. Cuando tú los ves jugar tienen un nivel excelente de pelota, de verdad juegan a la pelota caliente. Pero hay otras maneras de jugar el deporte y disfrutarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos solían jugar lo que se llamaba Sandlot Baseball y solían jugar lo que se llamaba Backyard Baseball. Y también jugaban lo que se conoce como Ah, y el waffle slow ball. pitch. Sí, aquí en Slow estos pitch, momentos se está jugando bastante slow pitch, pero lo que yo veo es que los niños ya no juegan en la calle como antes. Nosotros solíamos jugar en las esquinas, bateando la pelota, disfrutando al aire libre. Pero, tú sabes, en Dominicana todavía juegan con un palo de escoba y una tapadera de soda. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama ese juego? No recuerdo. Vitilla. Vitilla. Vitilla es mi Sí, pronunciación, con la lo siento. tapadera, Sí, sí. pero En vitilla, Venezuela con el palo también de juegan escoba y así. una tapadera de Sí, soda. me lo han dicho. Tú puedes promocionarlo de esa manera, pero para que ellos se interesen tienen que tener héroes que vean en la televisión, tienen que tener esa inspiración y esas ganas de jugar también. ¿Cómo comenzaron ustedes chicos a jugar? ¿Cómo fueron sus primeros momentos en el béisbol? No, yo comencé a jugar porque mi familia está llena de jugadores de béisbol. Mi papá comenzó su liga cuando yo tenía aproximadamente 5 años y no había opción. Yo tenía que jugar, yo solamente tenía que jugar desde entonces. Entonces, sí, esa fue la manera en la que comencé. Yo recuerdo que empecé a jugar a cachar la pelota con mi papá en un llano que había enfrente de la casa, solamente él y yo. Es un regalo tradicional aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en Navidad recibir un guante y un bat, una pelota de béisbol. Sí, verdaderamente nosotros amamos este deporte. Para nosotros en Ciudad Obregón Sonora es como una religión, pero no es así en todo México. En grandes partes del sur y el centro ellos prefieren el soccer y muchas partes del norte preferimos el béisbol por la influencia que tenemos de Estados Unidos. Estamos cerca de la frontera con ellos y por eso. Sí, continuando con el tema, se me viene algo más a la mente. No conozco mucho de fútbol, no quiero opinar mucho de algo que yo desconozco, no me quiero sentir experto, pero he leído algo sobre el tema y de algo sí estoy seguro. FIFA, así es como se llama, FIFA, sí. Ellos son un órgano mundial, a la diferencia de grandes ligas. Ellos tienen muchas ligas que pertenecen a su confederación mundial. Entonces, la diferencia con grandes ligas es que, con todo el respeto, es un estilo de monopolio donde solamente tienes la opción de jugar en una liga, de ver una sola liga de béisbol y es todo. Y en el fútbol, la FIFA ha llevado grandes eventos masivos a países como Estados Unidos, como Corea, como Japón, que verdaderamente impactan mediáticamente en el mundo, pero en el béisbol no tenemos nada que se le asimile a ese tipo de eventos. Entonces es bastante difícil impactar a la gente con el béisbol si no impactas a los países que ya son beisboleros. Por ejemplo, tú estuviste en Panamá y cuando clasificaron a Clásico Mundial creo que no estaba ni a la mitad. Sí, sí había más de la mitad de asistencias en el estadio, pero volvemos a lo mismo. Grandes Ligas está haciendo un gran trabajo, pero es solamente uno. Yo creo que se deberían de apoyar también en la liga japonesa, en la liga mexicana, en la liga dominicana, para poder hacer esto crecer como se debe y expandirse. Entonces,
No solamente uno, sino que mientras más culturas tengas, más culturas puedes impactar. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos en el béisbol, ¿no? En el Caribe tenemos la Serie del Caribe y los equipos campeones van y juegan ese campeonato, pero en Europa creo que no tienen nada parecido, ¿no? Donde los equipos campeones se reúnan a jugar por el campeonato del continente y es algo que necesitamos. No, pero sí, No, sí pero tienen, sí, sí, sí tienen un campeonato sí lo hay, un campeonato internacional ¿En europeo para serio? ¿De béisbol, béisbol? se llama Campeonato Europeo de Béisbol y congrega casi todos los países con equipos de pelota. Para hacerlo crecer necesitan inversión, necesitan nuevas instalaciones. ¿Cuál es el nombre del campeonato europeo? Oh, la UEFA Champions League. No, la UEFA es una, pero los países... Ah, la Copa Europea. Ah, sí, la Copa Europea. Ese es un buen ejemplo de cómo el fútbol ha estado trabajando para hacer crecer el deporte y lo que necesitan para hacerlo crecer el béisbol de allá también. Sí, yo creo que todas esas cosas están sucediendo, pero cada quien va a decir la mejor manera de hacerlo funcionar, pero sí pienso que eso es lo que deberíamos de hacer, claro, esa es mi idea. Me hiciste recordar la última serie de Asia que se jugó, incluso el campeonato europeo fue a representar allá y se jugó entre los campeones de distintos países, la serie de Asia, Japón, Corea, Taiwán, Australia, Europa. No, ya no se juega, pero creo que también iba el equipo de todas las estrellas de China, estoy intentando hacer memoria. Y ellos argumentaban, a pesar de que muchos equipos no podían ganar ese torneo, que querían crear una verdadera serie mundial. Ahora tenemos una serie mundial que se juega entre equipos de un solo país y sin embargo hay que reconocerlo, es el mejor nivel del mundo. El mismo Las país, grandes ligas, pero no sigue siendo todos el los mismo jugadores Sí, de ese eso mismo es algo país. muy importante que considerar. Sí, pero cuando se creó ese torneo eran solamente jugadores de Estados Unidos y solamente jugadores blancos. Entonces ahora tenemos ese argumento, pero originalmente no existió cuando se le puso el nombre. Oye, Jesús, pero déjame decirte algo. En el torneo mundial pasado que fue menos 25, No, aquí en Obregón, era sí, menos 23. 23, sí. Mira, yo miré al equipo de Alemania jugar y esos alemanes estaban jugando pelota, de verdad. No, y verdaderamente me impresionaron porque ellos jugaron contra México y hasta la séptima entrada creo que iban ganando una carrera a 0. Entonces me impresionaron porque verdaderamente estaban jugando béisbol de gran nivel. Entonces verdaderamente yo no me esperaba ese nivel de juego. Pero ahora que me estás contando que hay una Copa Europea de béisbol y que juegan entre ellos, yo pienso que ellos también necesitan más promoción para nosotros, para conocerlos. Sí, entonces yo creo que pudiéramos comenzar un intercambio de peloteros, que ellos nos envíen jugadores a nosotros y nosotros enviarles a ellos también para empezar a desarrollar los estilos de juego y el nivel de pelota. Eso es posible, mexicanos allá, alemanes por este lado. República Checa le ganó a México. Sí, incluso acaban de clasificar al Clásico Mundial de Béisbol. Sí, pero volvemos a lo mismo. Mensajé a un camarada mío de República Checa que conocí aquí en Ciudad Obregón trabajando. Él trabaja por acá. Y le digo, hey, ¿sabías que República Checa le hizo un mundial de béis? Y él me dijo, oh, qué increíble, pero simplemente no sabía nada al respecto. Sí, eso es lo que intentaba decir. Sí. Exactamente. Y bueno, ¿qué pueden decir ustedes acerca del tour de Grandes Ligas que se viene el próximo año? ¿Ustedes creen que va a ayudar a desarrollar el juego en esos lados que es poco conocido o simplemente va a ser un show de Grandes Ligas? Porque se viene la famosa serie en Londres, van a jugar contra un equipo de todas las estrellas en Corea del Sur, van a jugar también en la Ciudad de México, van a hacer pretemporada en algún lugar de los países del Caribe, exactamente no sé dónde. Si me pregunto, ¿ustedes cuál creen que sea el verdadero impacto de este evento o de estos eventos? Bueno, voy a ser honesto. Yo creo que sí funciona, pero son solamente 2 juegos.
Entonces, en esos dos juegos es una gran demostración de lo que es el béisbol, de lo que son grandes ligas, pero necesitas ir más profundo con la televisión. Pienso que tienes que mostrarlo verdaderamente en las teles, que la gente lo quiera ver para que después lo empiecen a jugar. Lo ves con tu papá, lo ves con tu mamá, lo empiezas a jugar con tu hermano, con tu hermana. Y aunque lo empieces a jugar ahí en tu cuarto, ya después vas a querer un bat de béisbol, vas a querer una gorra, vas a querer apoyar a un equipo, vas a querer comprar un jersey. Y es por eso que yo creo que si yo estuviera trabajando en eso, yo dejaría que la tele lo pasara libremente para que la gente pudiera ver lo que es el deporte y poder hacerlo crecer. Sí, pero sobre eso, Andy, yo creo que el problema es que tampoco la gente está viendo la televisión como solía hacerlo. Sí, pero eso también pasó con el streaming. Recuerda, con MLB TV cortaron las transmisiones en algunos países y regiones en los playoffs. Entonces, había gente que ya había pagado por ver los juegos y no los permitieron. Estás restringiendo a la gente a ver el juego. Sí, pues volvemos a lo mismo. El problema, la gente está usando demasiado las redes sociales, está pasando mucho tiempo allá y también en el streaming, en las diferentes marcas que hay, y a eso tiene que enfrentar el béisbol en este momento. Bueno, voy a ser sincero, yo me estaba buscando por una transmisión ahí, pero como tú dijiste, bloquearon todo. Sí, pero vaya la redundancia, tú estás aquí, él está allá, él es de Londres, de Inglaterra, pero te pregunto a ti, tenemos la Serie de México, ¿cuál va a ser el verdadero impacto de la Serie de México? ¿Tiene un verdadero impacto en México o no? Para mí sí, pero déjame explicarte el por qué. Han sido muchos años desde que la Ciudad de México ha querido tener un equipo en grandes ligas. Se ha estado buscando la franquicia históricamente y bueno, no sé si tú lo sabías, pero Tijuana es uno de los lugares que ha alzado su mano para eso, pero los precios son bastante altos. Entonces, los salarios están muy alejados de nuestra realidad. Nosotros no podemos pagar los precios que se pagan en grandes ligas porque hay mucha diferencia económica entre nosotros y Estados Unidos. Entonces piensa en el estilo de catástrofe que sería un equipo si no podemos verdaderamente pagar por esas entradas, no podemos pagar jugadores con esos salarios tan altos, no es algo que no existe aquí en México. Pero vamos a volver a la pregunta, sí va a impactar de manera positiva porque todos los jugadores soñamos con llegar a grandes ligas. Entonces sí viene el impacto porque ves eso, ves lo que pasa en México durante esos juegos y solamente quieres más y más porque tenemos la aspiración de jugar en la Liga Mexicana, pero seamos sinceros, la Liga Mexicana es como una liga menor comparado con lo que es Grandes Ligas. Para mí hay una gran diferencia entre nosotros y hay que ser honesto, Grandes Ligas está arriba en el sueño y la Liga Mexicana es grandísimo, pero no nos comparamos con eso, es lo que yo pienso. Esa es mi concepción muy personal, pero bueno, volvamos a lo que fue la Serie de Asia, el campeonato europeo, y creo que sí, también tienen impacto. ¿Por qué? Porque estás atrayendo gente a los campos, 1, 2, 3, lo que sea, pero viene gente nueva. Muchas veces se argumenta, bueno, son los mismos que vienen al estadio, los mismos que siguen el béisbol, pero no. Yo estoy seguro que sí se está trayendo gente poco a poco después de ver ese tipo de juegos, aunque sea un solo juego. Bueno, y sí, yo estoy seguro que eso es real, porque puedo hablar acerca de la Ciudad de México y los Diablos Rojos en su estadio. Yo he estado en los últimos 3 estadios, los estadios más nuevos, los 3, ¿cómo se dice en inglés? Los últimos parques de pelota, los 3 más nuevos. pero... Entonces en 20 años han cambiado 3 veces de estadio y los fans que tú ves ahí son bastante distintos a los que se veían en el Foro Sol, por ejemplo. Es una completa nueva generación de fanáticos. Entonces sí, pienso que el impacto ha sido bastante positivo, tú sabes, ¿no? Han tenido mucho impacto en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y todo eso. El nombre ha sonado mucho, ha crecido, pero de nuevo decimos, es solamente una serie y tenemos que esperar un año para volverlos a ver aquí. Y volviendo a los años 60, hubo un esfuerzo y una intención muy grande de la Ciudad de México de tener un equipo de grandes ligas aquí, pero
yendo hacia atrás en esas épocas, los salarios y de los jugadores, los precios de las entradas no eran tan altos como son ahora. Entonces, si compara lo que se ganaba en las grandes ligas en los 40, 50, incluso en los 60, no era mucha diferencia con lo que los jugadores ganaban aquí en México, que también eran muy bien pagados para nuestra economía. En aquel entonces se podía competir con eso, pero no estamos hablando de los 30 millones de dólares al año que ganan hoy en día, es demasiado. En este momento creo que debemos de comenzar a enfocarnos en construir nuestras propias ligas, en desarrollar a nuestros propios jugadores, nuestras propias figuras y vender esas figuras como lo hacen los equipos japoneses. Cuando ellos van a grandes ligas ya van como superestrellas, no van como novatos a probarse. Y es que de verdad uno se sorprende caminando en las calles de Japón cuando ves toda la publicidad relativa a los superestrellas de béisbol. Tú que has estado ya lo puedes ver, vas caminando. Y la última vez que fui, pues veía a Masahiro Tanaka, a Darvish por todos lados, a Ichiro Suzuki. Cuando fui con mi papá lo impresionó bastante verlo en casi todos los lugares a donde voltearas. Y hoy por hoy a Ohtani en los 60 se veía mucho a Osada Haru, dicen los que fueron a ese país en aquellos años. Y en América Latina nosotros no tenemos algo parecido a eso, ¿no? Nosotros vendemos novatos o muchas veces buenos jugadores, pero que no tienen esos reflectores ni en la televisión nacional, ni en las redes sociales, porque vendemos aún, yo creo, la materia prima de lo que se va a desarrollar, y creo que es algo muy importante para el desarrollo del béisbol en nuestros países. Imaginen superestrellas que vengan de México, de Italia, de Inglaterra, de China, incluso de Rusia, no sé, que se puedan probar ellos mismos jugando en el mejor nivel de pelota, que la gente los pueda ver para inspirarse y que al mismo tiempo jugando en la mejor liga del mundo representen a los países y a los fanáticos que los quieren ver ahí. Sí, pero yo creo que las redes sociales hacen un gran trabajo con respecto a eso. Mira, pongamos el ejemplo de Alejandro Kirk. Alejandro Kirk no jugó en México, no se desarrolló aquí, solamente jugó en la academia, en una tipo de ligas menores aquí, y no lo conocíamos, pero hizo su debut en 2020 y empezamos a seguirlo, 2020, 2019, algo así. Y empezamos a seguirlo y ahora pues es un jugador que representa a México en los máximos niveles y que es bastante conocido aquí. 2019 creo, sí. Entonces su debut en 2019 y 2020 sí. No lo conocíamos, simplemente no lo conocíamos, pero las redes sociales comenzaron a hacer su trabajo, ¿no? Cada vez que venía, bateaba, pegaba un home run, ahora que fue al mismo juego de estrellas, las redes sociales simplemente se encargaron de ponerlo en el mapa de México y ahora nosotros lo apoyamos y celebramos. ¿Algo que quiera decir? Bueno, ahora que estuvimos hablando del Tour Mundial que se viene de Grandes Ligas, me acordé de algo que hizo Spalding hace más de 100 años con su Tour Global del Béisbol. En aquel entonces, cuando el béisbol representaba únicamente a la cultura norteamericana, y justo antes de empezar me puse a leer acerca de ese tour, que en realidad fueron dos, y que visitaron a Corea del Sur, que visitaron Australia, que incluso jugaron enfrente de los reyes en Inglaterra, de la familia real en Italia, y que encontramos la famosísima foto jugando debajo de las pirámides de Egipto. Pero pues el impacto, no desarrollaron nada. La gente fue, los vio jugar, dijeron, sí les gustó, pero simplemente fue eso, diferente a México. En México llegaron, lo mostraron en todas estas regiones, la gente se enamoró del deporte y lo comenzaron a jugar hasta que se convirtió pues en casi una religión y un hábito. Entonces me pregunto, ¿tiene algo que ver con la cultura de cada país si aceptan el béisbol
o no lo aceptan como pasó en aquel entonces. Ahora tenemos el torneo global, que es el Clásico Mundial, y tenemos el Tour Mundial de Béisbol. Pero aún teniendo el Clásico Mundial, que es un experimento maravilloso, no ha tenido ese impacto entre los fanáticos del béisbol, porque incluso algunos fanáticos del béisbol no tienen ningún interés en ver el Clásico Mundial, pero sí ven el Mundial de la FIFA. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que el béisbol tenga que hacer? Y no estamos hablando en este momento solamente de Grandes Ligas, sino del béisbol en general. ¿Qué es lo que tiene que hacer para impactar en esos países con tradición beisbolera y en esos países que acaban de clasificar al Clásico Mundial, como por ejemplo Inglaterra, para tener ese interés? Y lo sabemos, el béisbol no es popular en Inglaterra. Y aunque abramos un nuevo mercado, nunca va a ser tan popular como el cricket, el rugby o el fútbol. Pero ¿qué podemos hacer para que por lo menos el 5 o el 10% de la gente se interese en este torneo donde su país va a tener una representación? Porque, bueno, estamos hablando de eso en Inglaterra, esa representación de Inglaterra. Pero el fútbol con la FIFA tuvo un gran impacto tanto en Estados Unidos como en Japón, con la Copa Mundial en años anteriores. ¿Y qué necesita el Clásico Mundial para impactar hacia los países sin tradición? Esa es una pregunta difícil, sí. Bueno, para mí es difícil, pero sí, creo que sí ha estado mejorando todo desde el primer Clásico Mundial, que fue en el 2003, yo creo, algo así. 2006. Entonces, en lo personal, creo que sí tiene un impacto. Yo he visto bastantes videos que me hacen reflexionar, ¿no? Por ejemplo, en Puerto Rico, cómo estaba toda la isla volviéndose loca por el Clásico Mundial. Estábamos esperando el torneo que fue cancelado por la pandemia, pero ahora lo estamos esperando todos de nuevo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta de qué es lo que necesita el béisbol para impactar de la manera en la que lo ha hecho la FIFA, pues yo creo que tienen que trasladarse a Europa, a Asia, a Oceanía, y no solamente llegar y jugar allá, sino impactar en la televisión, en las redes sociales, poner el béisbol al alcance de las manos de la gente, porque como te dije y lo repito, una vez que vea equipos de Inglaterra o de Alemania, me voy a sorprender, voy a decir, oye, de verdad juegan pelota ya. Y eso es lo que acaba de suceder aquí hace un año. Porque vamos a ver qué fue lo que pasó contigo. ¿Por qué llegaste a Ciudad Obregón? Porque Jesús posteó una foto sobre el béisbol invernal. Entonces tuviste interés en venir. ¿Y qué pasaría conmigo, con otras personas, si yo viera una foto tuya sobre el béisbol en Inglaterra? Iba a llamar mi atención verdaderamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que necesitamos comunicarnos e interactuar más entre los países y las culturas del béisbol. Yo pudiera enviar incluso a mis hermanos a jugar allá. Los dos son profesionales, pero necesitamos ese intercambio real. Hacer crecer las conexiones. Y tiene mucho que ver con el interés que se crea en esos torneos y el nacionalismo. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la representación el próximo año en el Clásico Mundial. Hay un superestrella de los Marlins que jugará por nosotros. Si nosotros tenemos una buena participación en ese torneo, la gente va a ver, se va a interesar y va a crecer ese nacionalismo apoyando al equipo y enfrentándose a esas superestrellas como Mookie Betts, como Mike Trout, que acabas de decirme que jugarán por el equipo de Estados Unidos. Y si ves a todas esas superestrellas representar a sus países, obviamente la calidad del torneo llamará la atención. En el béisbol estamos muy acostumbrados a ser localistas, por ejemplo, fan de los Rockies de Colorado, no sé, o fan de los Yankees, no sé, pero siempre se queda en eso, una manera muy, muy local, un equipo, somos seguidores muy locales, pero si lo expandemos nacionalmente, sería algo bastante interesante para hacerlo crecer. Me encanta, lo amo esa idea de hacerlo crecer así. El béisbol internacional es fantástico, lo amo, ves a las matracas, a los aficionados, la máscara de luchadores, las campanas de los jugadores panameños, sí, las campanas y los sonidos de los tambores. Vas a Japón y escuchas las trompetas. En Taiwán ellos tienen su propia forma de vivir el béisbol. En Corea ellos tienen su propia manera de vivirlo. En la KBO. Entonces, si pones a todos esos fans juntos a interactuar,
van a poder cambiar experiencias, y lo mismo pasa con los jugadores cubanos, cómo juegan los japoneses, cómo juegan los taiwaneses, y mientras más gente llegue así, más gente se va a envolver con el béisbol. Tú eres maestro, yo soy maestro, y nosotros tenemos dos perspectivas distintas del mundo a la vez que enseñamos, porque somos maestros de distintas materias. Alguien se puede ir por los números, las estadísticas, yo me puedo ir por los colores y los uniformes, pero el béisbol es algo que todo el mundo puede disfrutar y que siempre va a tener algo para ti. Bueno, creo que tengo 2 preguntas más para Andy Brown. Bueno, pero antes de eso, Jesús, se me vino algo a la cabeza, algo así. ¿Sabes? Algo que llegó de repente como revelación. Algo que hace la FIFA y que no es el béisbol. Ellos llevan juegos de exhibición a distintos países entre países y selecciones nacionales. Y esos juegos de exhibición entre países es algo que no tenemos nosotros. Y ellos envían a los verdaderos superestrellas. Sí, los verdaderos superestrellas. Sí, nomás piensa, suponía que iba a estar la serie esa que se iba a jugar entre las superestrellas de Corea del Sur contra las superestrellas de Grandes Ligas, pero no iban todos los superestrellas de Grandes Ligas. Entonces, imagínate si vieran todos, ¿no? O sea, Así es. Entonces, ¿qué pasaría si México enviara al verdadero equipo de superestrellas a Inglaterra? Iba a causar mucha emoción, la gente lo iba a querer ver. Sería es un muy buen nivel de juego. Iba a llamar a muchos fans de participantes. Inglaterra amarían esa exhibición. Entonces, ¿en qué momento se podría jugar? Después de las Grandes Ligas y antes del calendario del Clásico Mundial. En los años en los que no hay Clásico Mundial, en esos momentos sería cuando se pueden hacer este tipo de juegos de exhibición. oh sí, así empezarían a hacer promociones, se dice en inglés, ¿sí? Para mostrar a la gente eso, y eso sería un verdadero tour mundial y sería algo verdaderamente positivo para el béisbol también. Lo que venía diciéndole a Jesús ayer es que gran parte de los aficionados ingleses no conocen el béisbol mexicano, no han visto los juegos, no conocen los estadios, no conocen del béisbol cubano, pero si fueran a Dominicana, Cuba, México a ver los juegos, y si fueran a todos estos lugares de América Latina, se enamorarían de ellos. Claro que vemos las Grandes Ligas como el Gran Show y todo eso, pero si pudiéramos hacer más intercambios culturales. Sí, son culturas distintas. Ustedes tienen su propia cultura para jugarlo, nosotros tenemos nuestra propia cultura Y para jugarlo. con esa mezcla de culturas sucede algo muy interesante, como hablamos por ejemplo ayer del cricket, cuando tú ves a la India y luego a los aficionados ingleses por allá y lo ves a todos en el estadio, es una mezcla de emociones distintas, se siente lo mismo por el deporte, pero se expresa distinto porque las culturas son distintas. Yo creo que si ustedes llevan tacos de Inglaterra, todo el mundo se va a volver loco. ¿Y por qué no nos invitas a Inglaterra? Vamos mañana mismo ya. Vamos a tomar té y a jugar un poco de cricket por allá. Tenía 2 preguntas, ¿que no? Ah, sí, he estado pensando mucho acerca de eso. Digamos, yo veo una gran oportunidad en este momento para el béisbol, pero la oportunidad que veo aquí es que el equipo de Inglaterra se enfrentará al equipo de Estados Unidos en béisbol. Y pues ustedes tienen bastante cercanía en muchas cosas, ¿no? Mucha cercanía en intereses políticos, en intereses económicos, hablan el mismo idioma, quizá en el pasado estuvieron conectados más incluso, ¿no? Siendo parte del mismo país. En Inglaterra jugaban, en Estados Unidos jugaban cricket. Sí. Después de eso, los americanos comenzaron a jugar béisbol. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿tú crees que este juego en específico llame la atención de los ingleses? Inglaterra enfrentándose directamente al equipo seleccionado de Estados Unidos, sobre todo cuando mucha gente piensa que el béisbol es popular solo en Estados Unidos. Sí, completamente. Vamos a enfrentar a Estados Unidos en su pasatiempo nacional. Tú sabes, es un gran desafío para nosotros como ingleses, pero tenemos un muy buen equipo. El grupo es bastante duro, pero cuando veamos a Mookie Betts, cuando veamos a Mike Trout, la gente seguramente tendrá el interés comenzar a aprender acerca de este deporte. Entonces, enfrentando el simbolismo americano que hay en el deporte, podemos comenzar a educar a la gente. En este juego tenemos podcasts en Inglaterra sobre este deporte, tenemos varias cosas, pero mientras más hagamos, más vas a impactar al público y atraerlos como nuevos fanáticos. Eso es absolutamente cierto.
Y algo que llama mucho la atención es que creo que también los están enfrentando ustedes en la Copa Sí, del sí. Mundo de fútbol. Sí, Entonces sí, los los enfrentan en su enfrentando. propio deporte, Sí, los así es. enfrentan Sí, en pero su creo que- deporte. Creo que vamos a ganar 1-1, 50%. Entonces, sí, vamos a ganar uno de los dos. ¿Me dejas que le haga otra pregunta rapidito? Sí, sí. Bueno, tú eres inglés y pues tienes una mente muy abierta hacia otras culturas, viviste en Corea del Sur por muchos años, pero ¿cómo caíste, cómo te enamoraste de este deporte? Porque conozco europeos que sí aman este deporte, que les gusta bastante, que son amigos míos muy cercanos, pero la gran mayoría piensan que es un deporte aburrido y estático. Entonces, ¿cómo personalmente a ti te logró impactar este deporte? Entonces, desde tu tradición personal con el fútbol y con el cricket, ¿cómo dijiste, bueno, esto es genial y me gusta? Es un deporte bastante distinto. Yo estaba en Corea del Sur y cuando me intenté acercar a la cultura de ese país, me llevaron al béisbol y vi la música, la comida y todo lo que hay en el estadio de pelota. Y ese fue mi primer impacto con el béisbol. Aprendí más del deporte, empecé a viajar por otros lados de Asia, como Japón, como Taiwán, como el mismo China, y fue un tipo de educación para mí, donde empecé a ver todas esas variantes culturales acerca del béisbol. Entonces empezabas a ver las banderas, los tambores, la manera en la que la gente se animaba, es algo espectacular, la esencia del béisbol, especialmente para uno como artista, cuando vas a todos esos lugares y empiezas a ver todas esas variantes que hay, vas a algún lugar nuevo, ves las políticas, la religión, la manera de vivir, pero el béisbol tiene esas características particulares como deporte que se abre bastante en cada lugar donde se juega. Eso se puede ver en el fútbol, pero no de una manera tan trascendente como en el béisbol. Y en lo personal, ¿tú ya sabías que era un deporte internacional o que pensaste que solo se jugaba en Estados Unidos? Bueno, sí sabía que se jugaba en Japón, que se jugaba en Corea del Sur, pero para ser sincero era todo lo que sabía, no sabía mucho. Ay, güey, es un verdadero pelotero por el mundo. Oh, sí, es uno de verdad. Sí. Vamos a pasar a las conclusiones. A ver, pues, ¿quién da la primera conclusión? Mi conclusión, bueno, es que estuvieron hablando mucho y se me vinieron muchas ideas a la cabeza, ¿no? Pero, ¿qué podemos llevar de un lugar a otro sobre el béisbol? Tú sabes qué fue lo que pasó en el soccer cuando empezaron a jugar en otros lados. Se empezaron a ver técnicas distintas de juego. Entonces, las técnicas son parte esencial de los equipos nacionales. Si ves a Mookie Betts volando por una pelota, si ves a Aaron Judge tirando desde el jardín, con todo su poder, esas son las técnicas que representan al país, a Estados Unidos. La técnica es una manera absoluta de intercambiar culturas, ¿no? Porque tú ves la manera distinta en la que ellos juegan, la manera distinta en la que lanzan, la manera distinta en la que batean, y eso llama la atención también de los jugadores. Mira lo que podemos aprender de ellos. Entonces, esa mezcla de estilos, esa mezcla de disciplinas puede inspirar y puede hacer que la gente se enamore y empiece a aprender Eso más hace sobre el crecer el béisbol. juego, empiezas a aprender, empiezas a educar unos sobre otros. Absolutamente sí. ¿Y tu conclusión, Andy? Fue un muy buen tiempo, gracias. Mucho gusto. ¿Vas a decir algo, no? No, me la pasé muy bien. ¿En serio? Así está. Sí, Eso no es una conclusión verdadera. Vamos, di algo, lo que sea. Hey, me voy dando cuenta que es el logo de Peloteros por el Mundo. Tú eres un verdadero pelotero por el mundo. Bueno, fue un placer tenerte aquí, tener a Alex aquí. Yo creo que en estos momentos hay una gran oportunidad para el béisbol sobre el crecimiento en las redes sociales. La Hey, globalización. caí en cuenta y se me vino algo a la cabeza. Ya tengo mi conclusión al fin. Esto es parte de hacer crecer el béisbol. Peloteros por el Mundo es parte de hacer crecer el béisbol en el planeta. Esta es la clara esencia de lo que se debe hacer cuando se comparten las experiencias de un lugar a otro sobre el béisbol. Es lo que la gente va a querer ver. Yo lo hago, yo mismo lo hago. Soy pintor, pero podemos intercambiar culturalmente todos los contenidos de la pelota y esa es la esencia del crecimiento del béisbol. Entonces, sí, Oh, esta sí, es la una muy esencia buena de lo idea. que se debe hacer y tienes un muy buen cuadro.
Sí, el cuadro está perfecto. ¿Tú lo hiciste Sí. para él? Sí. ¿Se lo viste? Sí. Necesito el mío, Es un modelo muy necesito el mío bonito. yo también. Bueno, mi conclusión sobre algo que hablé con Andy Brown ayer. Él me dijo que su recorrido por los 30 estadios de Grandes Ligas, 29 en Estados Unidos y uno en Canadá, en un solo verano, vio pues toda la cultura americana, los bleachers, la publicidad, toda la manera en la que se anima el público, y que vio un gran contraste cuando fue a Cuba, cuando fue a la isla y vio esas ideas políticas distintas. No estamos mezclando política, pero es un solo deporte y nosotros hablamos el idioma del béisbol. Países pero tan distintos pueden estar unidos bajo este mismo lenguaje. No importa incluso si hay culturas enemigas, que no estamos tocando ese tema aquí, o si nuestras culturas son bastante distintas, pero el béisbol como lenguaje nos puede unir, y no importa qué tan distantes sean nuestras culturas unas de otras. Por ejemplo, yo puedo hablar español. En Asia muchos fanáticos pueden hablar japonés, chino, italiano, incluso inglés. Pero más allá del deporte y de la propia cultura, lo que nos puede llegar a unir en este hermoso deporte es el idioma del béisbol, que conecta culturas muy distantes. Y más allá de todas las instancias externas del país, yo creo que nos unimos bajo este deporte y nos unimos bajo el lenguaje del béisbol, y yo creo que es lo más importante y lo que cabe resaltar. Entonces, pues muchas gracias, agradezco, no, muchas gracias por tus halagos, casi me hace llorar, y muchas gracias a ti también, Alex, por acompañarnos. La verdad me la pasé muy bien con ustedes dos aquí. Esto ha sido todo por hoy, peloteros. Esperemos les haya gustado. Si les gustó, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Let's get some tacos. Pelotero por el mundo, pero de Obregón oriundo, de la pasión a la fama. Hay solo un segundo, de Puerto Rico a Nueva York, de Venezuela a Japón. Todos unidos bajo la bandera del béisbol. Fanático, viajero y de la pelota misionero, compartiendo nuestra cultura por el internet entero.